Buscar la carpeta. La caja 15, sí, carpeta 33. Entonces esta. En forma de octubre se deforma tu imagen viva, aunque lejos de mí. Puedo reconocer el olor del enemigo en los costados mismos del pasado, reiniciar las batallas perdidas y meditar la lógica de tu muerte. Lo puedo todo, por supuesto, recorrer en círculos hasta perder el rumbo, retroceder en todo hasta tomar aliento, detenerme un siglo hasta entender que quiero, reiniciar las batallas perdidas y de derrota en derrota ofrendarte la victoria final. Lo puedo todo, compañero, por supuesto, pero me duele tanto. Raúl Contartesi. Este poema significó para mí un hallazgo, porque todo lo que dice este poema era Ricardo. Lobito fue un gran montonero, sí, yo creo que fue uno de los más si yo tengo que nombrar 5 o 6 compañeros que he conocido que son que muestran lo que era el militante montonero, es decir, que muestran las características del militante montonero, no las características por ahí políticas, digamos, ¿no? Son las características humanas o de forma de vida, de forma de criar su familia, de forma de relacionarse, de compañerismo. Uno es el Lobito, no me cabe la menor duda. De los miles de montoneros que he conocido, los 5 o 6 que tenían ese perfil era el Lobito. El Lobo en esa época fue un náufrago en el mar del liberalismo, un tipo que braceó para que no se lo lleve y para llegar a una isla y de esa isla a ver si podía pasar al continente, y fue un náufrago, estuvo a la cabeza de los náufragos. Resistió con todo lo que tenía y no tenía nada tenía, con muy poco. El Lobito era un tipo con una idea moral muy fuerte. No, o sea, digamos, hoy pensamos la política desde lugares donde la moral no es tan fuerte, en términos medios, en términos generales. El Lobito tiene una idea moral muy fuerte, digamos, o sea, y tenía un sentido, digamos, de la militancia y de la vida, digamos, que estaba muy ligado a la idea de la revolución, de la transformación de la sociedad. Él no murió ni por ser maleante, ni murió por haberse opuesto a los caminos del pueblo. Murió por la causa del pueblo, que bueno, eligió esa forma allí, ese camino. Si era bueno o era malo, es otro problema. Pero creo que merece una reivindicación que no se ha hecho en la debida forma. Bueno, era así, le encantaba después un poquito más recitar. Recitaba una... ¿Ya de chiquito? Sí, era una poesía que se llamaba Patria, del libro de lectura, que era Patria es la tierra donde se ha soñado, Patria es la tierra donde se ha nacido, y él iba por toda la casa con esa poesía diciendo patria, qué sé yo qué. En general era más bien reservado, al menos en lo que era el entorno familiar, ¿no? Claro, viste que de siempre... afuera, o sea, hemos sabido que lo han querido mucho, que tenía adoración con todos los chicos y todos los chicos. Sí, le gustaban muchísimo a los chicos. Se tiraba al piso y tenía a todos los chicos acá. Y daba vuelta a caballitos y toda la pieza. Los amaba, los quería. Todos se prendían de él, lo seguían. Porque era muy amante de los niños. Mi papá, se llama Cedi a los lomos. Le llevaba en los hombros. En los hombros. Dijo, Cedi a mirar. Mi papá te quiere mucho. A mí. Por eso está. Y yo, contenta soy. Era más alegría cuando llegaba el Lobito a mi casa que cuando llegaba yo.
Digamos, se le colgaban todos los pibes a él. El lobo tenía ternura dentro de hija putés que era cagarse de risa todo el tiempo, era un tipo con mucha ternura, ¿no? La relación que tuvo con ustedes, yo la viví mucho, realmente a ustedes los quería mucho, se desvivía por ustedes, les preocupaba a tu hermanita, a ustedes, muchas horas por día estaba con ustedes, y mirá que no era fácil en ese momento, y no solamente con ustedes, sino que encima se daba tiempo para los hijos de todos nosotros. Ese era el lobo. Ese era el lobo. Un compañero muy afectuoso, muy calmo, muy seguro de sus convicciones, es decir, él manifestaba sus posiciones, pero las manifestaba con mucha firmeza. No era de hablar mucho ni era de exaltarse, sino que era más bien de tener siempre el mismo tono de voz, diciendo, aunque sea que no estaba de acuerdo contigo. Tenía esa característica humana, digamos, que diferencian al militante popular, digamos, ¿no? Es decir, que diferencian, es decir, no puede existir militancia popular sin cariño, ¿no? Es decir, y él expresaba mucho cariño por todos lados, digamos, ¿no? Era un tipo querible, ¿no? Son esos tipos que son los tipos que uno quisiera tener al lado siempre. Al Lobito lo conocí después de que salió de la cárcel. Antes tenía noticias, y ya eso es una característica del Lobito, de que en la cárcel había un tipo duro y derecho, ¿no es cierto? Que era bastante difícil de bancar, en el sentido que no aceptaba ninguna cosa que se fuera por los costados. Era un tipo de los más duros en la cárcel. Y en Devoto me encontré con varios compañeros, y con el que me encontré hasta el comienzo, y con el cual tejí una gran amistad, fue con Ricardo Rodríguez, con el Lobito. Así que con Ricardo tuve un acercamiento grande, sobre todo en la cárcel de Devoto. El preso te tenía que pedir, si no te pedía el preso no podías entrar. Entonces, pero la estoy viendo que mamá le dijo al policía, dijo, no sé si su hijo lo habrá pedido, le dijo el policía a mamá, ahí en la lista de visita. Y entonces mamá le dijo, yo no sé si usted estaría preso si usted hubiera pedido a su madre, le dijo, pero yo sé que mi hijo a mí me pidió. Y muy rápidamente tuvimos muchísima afinidad, éramos de la misma edad. Y enseguida nos hicimos muy amigos y compartimos muchísimo esos tiempos que fueron muy intensos, muy intensos. Lo conocí en los penales donde transitamos juntos, y la verdad que no tengo más que alegría, porque a ver, un tipo, sobre todo a los chicos más jóvenes que escuchan esto, mencionar el lobo era cagarse de risa. Nombrarlo al lobo era cagarse de risa, un tipo con un humor, un hijo de puta, la verdad, un chabón de aquellos, un tipo que, qué sé yo, cosa de loco. El tipo terminaba una reunión y se comía semejante papel, un papel así de grueso se lo comía. Terminaba una reunión y se comía los papeles, sin agua. El Lobito era una persona en ese sentido muy gaucha, muy compañera, ¿no? Con un estilo muy impulsivo, muy expansivo, diría yo, que digamos, ya sea sus enojos o sus alegrías las transmutaba muy fuertemente, ¿no? Y eso, bueno, alegraba la celda nuestra, evidentemente, permitía. Además él era muy inteligente, así que tenía salidas ocurrentes, bueno, y nos divertíamos en esos meses de esa manera. Nos divertíamos, pasábamos los días, ¿no? Y él siempre decía que era el récord que tenía que volverse millonario haciéndole propaganda a los lentes de contacto. Porque los lentes de contacto que él tenía eran esos que se sacaban en esa época todos los días. Y él había estado 17 días con los lentes de contacto sin sacárselos. Así que decía, yo tenía que hacer la propaganda. Y me acuerdo que era bueno, para que le paguen me voy a volver
y me voy a volver rico. No podía estar, llegó incomunicado y me acuerdo que bajó del carro de asalto esposado y lo que a mí me recontra llamó la atención era toda una actitud totalmente erguida y con la cabeza altísima, viste, cuando pasó al lado nuestro, como que bueno, nos miró, nos sonrió y atrás, cuando pasó, venía haciendo la B de la Victoria. Durante varios meses se nos encerró de a 4 en celdas relativamente grandes, ¿no? En esos meses me tocó compartir la celda con el Lobito, como le decíamos nosotros, y con otros 2 compañeros más. Era una experiencia que crea vínculos de mucha hermandad entre nosotros. Y pasamos juntos momentos duros, como fue por ejemplo los días del golpe, que no sabíamos qué pasaba o cómo, si sobrevivíamos o no. No sabías tampoco si te iban a trasladar o si así como le tocó a Dardo Cabo, le podía haber tocado a cualquier otro. O sea, esa vez que nosotros fuimos ese día no sabíamos si el Caro estaba vivo o muerto. Es una época dura, fin de 76, 77, porque más allá de lo que pasaba dentro de la cárcel, lo que sabemos es que están matando muchísimos compañeros, familiares, amigos. Es una época que cada visita era una catástrofe de noticias y de información. Sí, yo creo que se propuso a él y a todos los que estaban ahí sobrevivir dignamente, que no los vencieran. Y evidentemente creo que no los doblegaron a la cárcel, estoy segura. En líneas generales no los doblegaron. Sí. Y creo que es la ganancia que tuvieron ellos, ¿no? Era un ejemplo de militancia, de compromiso y de conducta en la cárcel. La cárcel es una experiencia difícil y hay algunos que la sobrellevan mejor que otros. Algunos tienen más entereza y otros no tienen tanta entereza o sufren más la agresión, el maltrato, la humillación. Y la verdad es que Ricardo siempre se destacó por ser de lo que más se la bancaba. Bueno, yo no siento que era el infierno. No se metían a situaciones horribles y por supuesto uno sufría, pero la comunidad eso me ayudó muchísimo. Bueno, y él fue uno de los otros 3 que me ayudaron. El Lobo era lo más parecido al hombre nuevo del que hablaba Che Guevara. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la entrega, del sacrificio, un tipo desprendido de sí mismo. Su apellido lo dice todo. El Lobo pudo haber sido otra cosa en la vida, en la política. Tuvo oportunidades que por ahí muchos de nosotros no tuvimos, y él sí las tuvo. Y se quedó de este lado, se quedó al lado nuestro. Estábamos nosotros en el exilio, estábamos afuera, y ahí fue donde él asumió la responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Durante ese periodo, él era un poco uno de los contactos, tal vez, que viajaba permanentemente entre Lima y Buenos Aires. Tenía como tarea el vínculo con distintos organismos internacionales, organizaciones y militantes y demás. Es el momento en el cual en América del Sur, digamos, se están produciendo los milicos se están yendo y están asumiendo gobiernos democráticos. Las democracias que después fueron frustrantes en la mayor parte de los casos, pero él ahí tuvo contacto con la mayor parte de lo que fueron en esa transición entre las dictaduras y las democracias. Ahí la alianza que teníamos con los chilenos, los brasileños, los uruguayos, él tenía a su cargo eso. Y ya habla para el pueblo de la nación argentina su presidente, don Raúl Ricardo Alfonsín.
Elecciones donde llegamos con un candidato horrible, tal vez no el peor de todos, pero horrible como fue Luder, y donde además se diluyeron las posibilidades de una recuperación y de una transformación del peronismo. El peronismo volvió a sus peores banderas, a sus peores condiciones y demás. Y así fueron las elecciones, donde por primera vez el peronismo pierde unas elecciones. Y Alfonsín saca un decreto, el decreto 157, y otro, el 158, por el primero ordena la persecución nuestra, con nombre y apellido, la persecución penal. Y con el 158 ordena la persecución de las juntas militares. Es decir, nos colocaba en el mismo nivel que a las juntas militares. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos. Y viene la otra etapa, que es la etapa de persecución al peronismo montonero. Los militares habían terminado con el asesinato de varios compañeros de conducción que estábamos clandestinos acá, esto decía de Jagger y del compañero Pereira Rossi, Carlos. Y ahí empieza otra etapa que es no el asesinato en el país, pero sí la persecución legal. Entonces los entran a perseguir por toda la región, piden a los gobiernos, y es justo lo que te decía antes, el momento en el cual son las transiciones de las viejas dictaduras a los nuevos gobiernos, gobiernos los cuales conocíamos todos, y esto engancha con el trabajo de Lobito, ¿no es cierto? Esa tarea la iba haciendo el Lobito de una manera también. Entonces a los dirigentes que le piden que lo metan preso, era gente con la que habíamos compartido una serie de foros internacionales, como Peronismo Montonero, etc. Y en general, qué sé yo, el gobierno de Brasil, el gobierno de Uruguay, el nuevo gobierno de Chile, y eran también amigos de Alfonsín. Algunos inclusive formaban parte de la Internacional Socialista, a la cual pertenecía Alfonsín. Pero en general los gobiernos buscaban la manera de que no tener que actuar. No nos querían meter presos y tampoco querían quedar mal con Alfonsín. Y ahí fueron algunos años donde estuvo dando vuelta en la región, por los países acá de toda América del Sur, en acuerdo con los gobiernos. Es un momento en el cual el debate interno es duro y difícil. Es duro porque no había estructuras que pudieran sostenerlo, digamos, que pudiera establecer el diálogo interno, etcétera, por un lado. Por el otro lado, era un momento en el cual el peronismo era no solo caótico, sino un peronismo más atado a las viejas costumbres de las décadas del 75, 76, el peronismo del movimiento de los sectores más ortodoxos, prácticamente muchos de ellos cercanos a López Rega, al pensamiento de Isabel, etc. Es un momento muy difícil. Ese es el momento en el cual compartimos estos debates con el Lobito, inclusive tomando posiciones distintas en un momento dado, más tarde con el Lobito. Pero son momentos donde yo creo que lo de Lobito creo que nos perdimos, él y nosotros, una oportunidad histórica de coincidir en una construcción de una fuerza de diferente naturaleza. Conozco a Lobito y a Marina, a tu mamá ahí en esos años, cuando conformábamos el PR, cuando conformábamos la Juventud Peronista Unificada. Fueron años de armado, de volver a armar, de rearmar todo aquello que había sido tan brutalmente destruido. Entonces, el rol del Lobito era siempre ese, ¿no? El pensar en el otro, no pensar en el armado porque en todos estos armados siempre hay lucha de poder interno y
y pujas, y el Lobito nunca estaba en nada de eso. Él estaba siempre en qué se necesitaba que hiciéramos para proteger, para, bueno, esta palabra que tenemos ahora, que no la teníamos en aquel momento, para empoderar, para construir con la militancia y con los más vulnerables. Eso era muy notable de él. Nos quieren hablar de un acuerdo donde un gabinete socioeconómico está integrado por un ministro de Economía que hoy ministro de Economía, que hoy se llama Juan Vital Zurruel, y que no es nada más ni nada menos que la continuación histórica, y perdonen que lo tenga que nombrar, de José Alfredo Martínez Dios. El sector del movimiento peronista con el cual mantuvimos la mejor relación, a pesar de toda la historia que había, fue con el sector del ubaldinismo. Los 26 puntos y la participación en una serie de actividades ligadas a la CGT. De hecho, uno de los paros, no me acuerdo cuál de los paros, pero uno de los paros, dos compañeros nuestros, Carlitos González y el compañero Pancho Lingeri, ¿no es cierto?, caen en cana y los condenan, no sé, 3-4 años los condenan. Y aparecieron... El Plan Austral. El Plan Austral. Fueron los que quedaron reconocidos por la CGT y en la opinión pública como los presos del Austral, ¿no es cierto? En realidad nosotros pasamos a tener una relación más estrecha cuando nosotros rompemos con el PR. Y ahí sí, digamos, cuando se rompe, yo estoy en cana, porque yo, digamos que voy en cana con Carlitos González y el Negro Ortiz, vamos en cana cuando es en una manifestación de la CGT contra el Plan Austral. Por eso aparecieron los presos del Plan Austral y demás. Bueno, pero ya ahí ya nosotros nos conocemos ahí, inclusive el Lobo hasta fue a visitarnos y demás, o sea, pero no había una relación más estrecha. Este es el sentido. Cuando vos conocés a muchos compañeros, obviamente, digamos, la organización tenía un montón de gente, digamos, ahí los del PR. Digamos, nosotros nos conocemos y más profundamente y estrechamos relaciones después de la ruptura, cuando yo salgo. La ruptura se produce en el medio, pero digamos nosotros cuando yo salgo, ahí sí, digamos, ahí se produce también esta famosa solicitada que vos recién mencionabas, digamos, cuando se planteaba una serie de críticas, de discrepancias que son las que fundamentan la ruptura. ¿Cuáles eran, perdón, en qué año salís? En el 86. En el 86. En el 86, si no y ahí salís y te reagrupás con... Sí, estoy con compañeros que habían o que estaban... Que rompemos con el PR. ¿Y los fundamentos? Los primeros puntos fueron, te digo, no, es que es un poco más adelante. Yo con las fechas soy un desastre total, te digo, pero es más 88. Una de las razones tiene que ver con el menemismo, digamos, una de las razones importantes. Y después había otras cuestiones en términos de democracia interna, de los mecanismos de funcionamiento, pero eso era una cosa, si bien tiene importancia, digamos, es más determinante el tema de lo del menemismo.
Entonces ahí que se perfilaba una reorganización del peronismo en un sentido que nosotros, digamos, no la veíamos. Inclusive se planteó la cosa de un apoyo cafiero en la interna, digamos, ahí, que eran, en realidad eso eran cuestiones que estaban expresando contradicciones más complejas, más profundas, que no era estrictamente Cafiero-Menem, porque en algún sentido vos podés decir, bueno, en realidad ni Cafiero ni Menem, si querés. El hecho puntual de la interna Menem-Cafiero, nosotros redactamos un documento y rompemos porque teníamos diferencia con la política del PR que había cerrado con Menem. Él en ese momento creo que saca una solicitada, sí, ¿no? Él rompe a través de una solicitada que me acuerdo que lo más llamativo de esa solicitada es que pone su dirección y el teléfono, que es una cosa, digamos, para los que nos criamos, digamos, con el setentismo dice una solicitada, fulano de tal, domicilio tal, DNI tal, alguien les cuenta al lobito, no sé quién, no recuerdo, que había un grupo que había roto por la misma cuestión, entonces nos piden una reunión. A los pocos días me presenta a Pancho, yo a Pancho no lo conocía, Pancho es un compañero, digamos, el otro compañero, el compañero que estuvo cuando lo matan al lobby, me presenta el lobito a Pancho y bueno, y ahí entro en lo que se denominaron las UBR, Unidades Básicas. Y ahí hay dos tendencias, digamos, que se abren, que hacemos una reunión en México, donde se decide qué decisión tomar. Una decisión era, o tres si se quiere, si participamos o no la primera, y si participamos, a quién apoyamos. Y ahí se abren dos opciones, una que plantea el apoyo a Cafiero y otra que plantea el apoyo a Menem. Interveníamos en la interna del Partido Justicialista por si era Cafiero o era Menem, nos corríamos a la izquierda de ese escenario político, construíamos una otra cosa. Bueno, nosotros decidimos en un plenario ampliado que hicimos del peronismo revolucionario en México, en Cuernavaca, nos reunimos y decidimos que había que jugar con Menem. ¿Por qué jugábamos? Bueno, no era por la amnistía, ni nada de eso. Pensábamos que Menem representaba mejor los intereses del proyecto nacional, o por lo menos lo más parecido, digamos. Cafiero era para nosotros la socialdemocracia. Bueno, era la socialdemocracia, ¿no es cierto? Realmente. Y Menem representaba, con sus patillas, sus ponchos y demás, el caudillismo federal, los caudillos federales. De entonces imaginamos que puesto ante los dilemas de la historia, iba a primar el pensamiento federal, iba a primar la historia federal. Bueno, no fue así. Yo lo conocí al lobito hacia fines de los 80, cuando todos estábamos buscando una forma de reorganizar, de darle nuevamente vida a alguna forma del peronismo revolucionario, de un peronismo combativo, antiimperialista, que nosotros veíamos tergiversado, ¿no? O sea, abandonado, tanto por lo que era la renovación, a la cual consideramos liberal, como lo que era el menemismo, al cual lo veía, se formó después, pero lo empezamos a ver como conservador y terminó siendo abiertamente reaccionario, ¿no? En el 89, cuando Menem sube al poder, esa es la situación que teníamos, una situación de desazón total, no había organización, las organizaciones se diluían, Montoneros se había disperso y se había disuelto, y algunos de sus cuadros incluso integraban el menemismo. En América Latina el capitalismo liberal estaba en todos lados, se anunciaba con bombos y platillos el fin de la historia y el fin de las ideologías, o sea, era la peor época. En ese marco, uno de los primeros que tropieza soy yo. Caigo en cana en abril del 90, y por lo tanto se queda el Lobo prácticamente solo, ¿no? Conduciendo nuestra fuerza. O sea, el Lobo tenía que conducir el grupo pequeñito que tenía con Pancho, más lo que habíamos construido nosotros, que no era mucho más grande, era también pequeñito. Todo era pequeñito en esa época. Y nosotros, bueno, la discusión era cómo meter al peronismo en la resistencia, digamos, ¿no? Esa era la discusión en esos días.
¿no? Que después la resistencia tomó otro camino, digamos, ¿no? El peronismo no fue el eje del proceso de la resistencia de los 90, pero el Lobito y nosotros queríamos que aparezca el peronismo en la resistencia, digamos, ¿no? Entonces en eso estaba muy empecinado, digamos, ¿no? Muy empecinado, ¿no? Y los compañeros que lo acompañaban en los últimos días también eran todos compañeros muy peronistas, ¿no? Y muchos que no habían tenido experiencia anterior, muchos venían del peronismo más ortodoxo, digamos, ¿no? Pero que veían la traición de esos momentos del liberalismo y entonces se habían sumado a militar con el Lobito. Quería que el peronismo encabece la resistencia al peronismo, que estaba en el gobierno. Era una tarea difícil. Y entonces nosotros nos tiramos más hacia un espacio más de izquierda. Eso sí discutíamos con él, ¿no? Entonces él se juntó con compañeros mucho más peronistas que los que nos juntamos nosotros. Aunque nosotros después nuestra agrupación se terminó llamando al peronismo que resiste, digamos. A tratar de descubrirnos, Estamos en el medio. Para atrás, para atrás. ¡Corre, corre! ¡Corre! La puerta de la Casa de Gobierno ya está prácticamente cercada. La policía está tratando de esquivar los elementos contundentes que son arrojados con suma violencia. Para todos nosotros, todas las organizaciones y los militantes, estamos hablando de ellos, gente como el Lobito y otros, eran una generación anterior a la mía y a la de mis compañeros de esa época, ¿no? Nosotros éramos jóvenes, teníamos 22, 23, 24 años y bueno, y veíamos en estos compañeros como una referencia que nos permitía transmitir una experiencia de cara a una lucha que todos creíamos que había que desarrollar, principalmente con el menemismo, que era reivindicar y llevar adelante lo que consideramos la resistencia, ¿no? Una lucha de resistencia que impidiera que lo que era la traición de Menem, lo que nosotros identificamos como una traición de Menem y de muchos que se decían peronistas, que se habían pasado con armas y bagajes a ese proyecto de entrega y demás. Bueno, nosotros veíamos en estos compañeros y en muchos otros, y en algunos otros, no eran tantos, ¿no? La posibilidad de llevar adelante una lucha que nos diera la posibilidad de frenar a esto, ¿no? En ese periodo, en ese año y pico, entre el 90 y el 92, pongámosle, la situación era bastante complicada. Se caía por un lado la Unión Soviética y todo el bloque del Este. Aparecía el liberalismo campeando a sus anchas en toda América Latina, en el mundo, pero sobre todo en América Latina y en particular en la Argentina, de la mano del peronismo, de la mano de Menem, de una versión del peronismo, ¿no? Si el peronismo, a partir de la derrota del 76, 83, nunca produjo una versión revolucionaria, nunca más el peronismo, es decir, cuando el peronismo fue disputa como vehículo para la transformación de la sociedad, cabía la posibilidad que el peronismo fue un vehículo para crear una sociedad sin explotadores ni explotados. Cuando esa disputa ya no existe más porque somos derrotados, tanto el Lobito como otros compañeros, Jorge Reina, Pancho, nosotros, entendimos que la lucha montonera, la lucha de esa organización que nos había congregado a todos como una gran madre, debía continuar. Yo tenía una imprenta con un grupo de compañeros y el Lobito venía con un periódico. Era época de digamos, no me acuerdo el nombre del periódico, pero me acuerdo mucho de un afiche que él sacaba, que sacó en un momento, que era el hijo de Cuca. ¿Puede ser? Sí. El hijo de Cuca. Bueno, eso lo imprimí yo. Recuerdo el gran hit de las VR fueron el hijo de Cuca, en forma de afiche y volante,
La verdad que recuerdo haber salido. ¿Tuviste en las pegatinas? Sí, históricas. Recuerdo que hicimos hasta Liniers, todo por Rivadavia, con Pancho, con el Lobito, con compañeros de la JUC. ¿Y con los gremios, presidente? ¿Con los sindicatos? Muy bien. Ya ven ustedes, el sindicato unido de petroleros lo de Somisa del Estado, es sensacional, es la noticia del año. 70%, ¿no? A favor. Pero antes de Somisa, de la privatización. El 100%, antes de Somisa, el 100% de los obreros de Altos Hornos Zapla, de Jujuy, han venido aquí a pedir la privatización. Eso es cierto, eso se le dio menos difusión. Estas cosas que uno no las termina de entender, Mirta. Lo de Somisa en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, se ganó por un voto la propuesta de privatización que hacían los interesados. Es decir, en ese sentido, los representantes del pueblo iban en contra de lo que quería el pueblo. Es cierto, Esto es lo que no tiene explicación. Pero los obreros mientras los obreros pedían la privatización. Esto es revolucionario. Y ahora Somisa, el 70%. Entonces ahí planteamos una política dura contra el menemismo. Y ahí nos aliamos con muy pocos grupos. Le hicimos una marcha de antorcha a los 40 días de la asunción de Menem, puteándolo a Menem. ¿Tiene que haber salido en un diario? Y sí, algo debe haber salido. Sí, está en algún lado. Eso está. Pero a los 40 días decimos, no esperamos ni 100 días. Y no, pues bueno, pero 100 días. Los 100 días famosos no se En Aguirre y Arauz, ya hace 25 años. Como te contaba antes, Humberto Maldonado, gente del DEPOC, de la Policía Política, Protección del Orden Constitucional, la organización que sin duda era el que los venía siguiendo y que ellos intentaban identificar si los estaban siguiendo o no, les dio la voz de alto junto con el policía de la zona. Y en una situación que todavía nos quedará esclarecer, asesinó al Lobito. Un golpe terrible, Y de alguna manera fue un mazazo en la cabeza de todo el peronismo revolucionario, digamos, del militante más duro, una cosa muy fuerte. Después de la muerte del Lobito hubo una vorágine, Pancho estaba preso, se nos vino una cantidad de actividades políticas que era algo nuevo para mí, para los que quedamos, ¿no? Nuestros dos principales referentes, uno estaba preso y el otro estaba muerto. La verdad que aprendíamos sobre la marcha, ¿no? Cómo hacer para que se resuelva lo de Pancho y cómo hacer para que la historia no tome al Lobito como algunos medios lo tomaron, como que era preparando un robo, esa porquería, ¿no? Si vos me preguntás cuáles son las razones del momento por las cuales lo matan al Lobito, yo no te las puedo decir y pueden haber muchas hipótesis. Si vos decís cuáles son las razones políticas, fue darle un golpe muy duro, un golpe que no estábamos en condiciones en ese momento de asimilar a los que queríamos enfrentar al menemismo y enfrentar a la traición y a la entrega, y que realmente si hubiéramos podido hacerlo, si hubiéramos estado a la altura de las circunstancias, si hubiéramos tenido la capacidad de organizarnos, la capacidad de rescatar en ese momento del peronismo lo mejor del peronismo revolucionario, sin duda nuestro país, nuestro pueblo, los trabajadores se hubieran ahorrado una década, varias décadas de hambre, sufrimiento y entrega, ¿no? En ese sentido, digamos, decir, bueno, o sea, el Lobito es una víctima del menemismo, claramente. Que entender la muerte de Lobito en un marco de entrega del peronismo, de que no había más nada que hacer y Lobito y los que estaban tratando de hacer algo y entender que el peronismo no podía quedar resumido a la opción de Menem, es también entender preguntas para ahora, ¿no? Con muchísima tristeza de quienes conocían, ¿no? Y el episodio quedó como un episodio
muy oscuro porque la presunta casualidad de los hechos era bastante dudosa, ¿no? Y hubo un sentimiento de pérdida grande, ¿no? Porque todo el mundo sabía el valor de Ricardo y su pérdida era claramente un golpe, y al mismo tiempo una muestra del nivel de dispersión en que estaba todo un sector, ¿no? En ese sentido fue un dolor, digamos, ¿no? La verdad. No solamente por el cariño, digamos, sino porque también, como hemos pensado muchas veces, ¿no? Cada militante en realidad es el resultado de un esfuerzo colectivo. El Lobito, quien habla, el Emilio, el Perdía, el que se te ocurra, es el producto de un saber colectivo. Cómo poder tratar de inscribir su muerte y de entender su muerte, la muerte del Lobito. Por eso yo siempre trato de alejarlo un poco de la cuestión más cercana, y que es la paterna. Digo, el Lobito y su muerte, que es lo que nos deja a nosotros y en particular a mí. Ese es el, si quiere, uno de los significados de esto que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Reconstruir este acto que ha sido también el significado de muchos compañeros. Al Lobby. En forma de octubre se deforma tu cuerpo, imagen viva aunque lejos de mí. Puedo reconocer el olor del enemigo en los costados mismos del pasado, reiniciar las batallas perdidas y meditar la lógica de tu muerte. Lo puedo todo, por supuesto. Recorrer en círculos hasta perder el rumbo, retroceder del todo hasta tomar aliento. Detenerme un siglo hasta entender qué quiero, reiniciar las batallas perdidas y de derrota en derrota ofrendarte la victoria final. Lo puedo todo, compañero, por supuesto, pero me duele tanto. Difícil. Pero bueno, pero de todas maneras diría como que sin temor a caer en un lugar común, que hay que recordarlo con alegría. Un tipo muy alegre, muy optimista. Entonces creo que hay que recordarlo con esa actitud. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Yo obviamente vivo en un nivel, dada las responsabilidades que tengo, que me insumen 10.000 pesos por mes. Era para la esposa de Cavallo, quien fue invitada a participar de la singular comida.